Los logros en la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura que se ha tenido a lo largo de los años en nuestra facultad son producto de acciones humanas de entrega y dedicación que han quedado esculpidas en historias de vida en un sinfín de mujeres y hombres de nuestra comunidad universitaria. El rescate de estas historias de vida particular en esta segunda época de la serie Iztacala, el legado de su gente, continúa el rumbo de reconocer a aquellos que han contribuido a la configuración de las bases de lo que es hoy la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y que, indiscutiblemente, pasarán a formar parte de la herencia que alimentará e inspirará la dinámica del mañana de nuestra institución. Estas acciones humanas son evidencias fehacientes del pensamiento, de la forma de vida y de las capacidades intelectuales de nuestra gente, las cuales han contribuido a fraguar el carácter inquebrantable, decidido e innovador que nos caracteriza como comunidad universitaria. También son muestra de los valores que rigen nuestras acciones, como son la lealtad, la perseverancia, la dignidad, el respeto, la amistad, el compromiso y la responsabilidad. Este conjunto de acciones humanas moldeadas por nuestras experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores forman parte de nuestro ser. De ahí la importancia de preservarlas y transmitirlas, con el fin de que sirvan de guías de aprendizaje a las generaciones actuales y futuras que tendrán la responsabilidad de edificar los caminos venideros por los que transitará nuestra dependencia. Las historias de vida de nuestra gente tiene como propósito traer del pasado a la vida presente cada acción, cada palabra de los protagonistas, cada momento en el aula, cada investigación, cada libro o artículo publicado, que en su conjunto forman parte del acervo de labores universitarias que imperceptiblemente han contribuido al progreso y transformación de lo que somos actualmente. Una comunidad que disfruta y se siente satisfecha del camino andado y que mantiene las expectativas de lo que falta por caminar, en lugar de sentarse en el mullido sillón de la sala a disfrutar y contemplar el final del sendero. Soy Sardel Jacobo, el nombre completo es Blanquestela Sardel Jacobo, pero me he quedado con Sardel nada más porque así he sido denominada, ¿no? Sardel Jacobo, y me gusta mi nombre. Entré aquí a la FES Iztacala en el 77, ¿verdad? Venía de estudiar la carrera de psicología en la Iberoamericana, y ahí tuvimos oportunidad, un grupo de profesores, porque entramos 4 de la Iberoamericana acá. En el 77 tuvimos maestros conductistas en nuestra carrera y fueron los mejores docentes. Estábamos en un contexto, en un México con mucha problematización social, o sea, el 68 había pasado, los 70 estaba muy convulsionado y muy afectado por la situación de la matanza de los estudiantes. Y me parece que vivíamos en un clima de querer generar cambios sociales, y nos parecía a nosotros que el conductismo ofrecía, justamente por el cambio conductual, la necesidad de transformar y hacer cambios. En aquel entonces no tenía yo una formación muy epistemológica, diríamos, no incluían mucho esa formación en las carreras, pero lo que más nos entusiasmaba era la posibilidad de un cambio, ¿no? Y que las diferentes aproximaciones que teníamos no establecían tan fuertemente una crítica social del cambio. Por lo menos nuestros maestros sí eran, diríamos, de un pensamiento de necesidad de cambio. Y tuvimos la oportunidad, saliendo, de entrar aquí a Iztacala, porque un maestro que ya trabajaba aquí estaba trabajando por las tardes con otro amigo nuestro que había salido, y él fue el que nos dijo, pero Iztacala está necesitando profesores, y vinimos 4 egresados de allá: Mónica Moctezuma, Jorge Melgar, Elena Irizar y yo. Y nos entrevistamos con Emilio Rives y nos aceptó en un programa de becas primero, y
Y bueno, ya habíamos conocido a Emilio por los congresos, íbamos a los congresos, inclusive nos tocó ir al congreso cuando vino Skinner a México, entonces estábamos muy entusiasmados y de entrada la oportunidad de estar aquí para nosotros era la gran oportunidad de nuestra vida. Y entramos y efectivamente se vivía un ámbito y un ánimo de que estábamos realizando una psicología inédita en México, no solo porque venía un currículum novedoso, un currículum con los 4 semestres de aplicada, que eso era inédito en el país. Los estudiantes pues tenían la posibilidad por primera vez de estar en prácticas, no solo teorías, y estábamos realmente encantadas. Yo entré con medio tiempo experimental y medio tiempo a social aplicada. Entonces me tocaba dar tanto el primer semestre, que era puro análisis experimental de la conducta, y después me iba a las comunidades. Entonces me tocó inaugurar las prácticas de social, y realmente esos primeros años veíamos ese espíritu de mucha formación, porque había una preocupación por parte de Emilio Ribes de que nos formáramos, ¿no? De hecho, inclusive la tarea de la investigación fue promovida por Emilio Ribes, hacer de la enseñanza una investigación, ¿no? Y en las prácticas empezamos, yo me percaté con el grupo de estudiantes cómo estaba imbuido de factores políticos y sociales. Entonces, en las aplicadas vivíamos una situación de una realidad que el análisis experimental como teoría no nos podía dar una respuesta. Entonces, de hecho, en todas las aplicadas empezamos a ver que se requería más información, más formación para los docentes, y que también los estudiantes requerían de cierto bagaje conceptual, social, para que se pudiera entender los contextos en los que se interactuaban los sujetos ante las problemáticas sociales que se vivían. Y entonces quizá, ¿verdad?, de los 80 fue si entré en el 77, ya para el 81 ya estábamos promoviendo un cambio curricular en la carrera, y ese cambio curricular llevó a que nos dividiéramos, a que hubiera tensiones políticas, y eso dividió mucho al profesorado, en los que se mantuvieron con la línea, diríamos, experimental, y los que queríamos intentar hacer un cambio curricular. Ante, diríamos, de situaciones políticas que no sé si sea aquí momento para trabajarlo, pero fue un momento muy tenso para los profesores, para los estudiantes. Tuvieron que renunciar tanto coordinación como jefes de área. Fueron situaciones muy complejas, y de hecho diríamos que me tuve que cambiar de experimental a educación especial, que se me ofreció la oportunidad de estar ahí porque estaban las tensiones muy fuertes en la apertura al currículum y que se mantuviera el currículum. En educación especial, y ya desde las prácticas sociales, ya más o menos yo había tenido experiencia con Alfredo Flores, que es un estudiante que como egresado entró de inmediato a trabajar como profesor. Él era ciego y de inmediato fue contratado para los programas de rehabilitación de ceguera. Y gracias a mi relación con él, a través de él pude entender que la ceguera no era una cuestión de discapacidad, que no tenía que ver que un órgano no tuviera una función para considerarlo discapacidad, y eso se debió a mi relación con Alfredo, y más él como profesionista, como íbamos viendo, y juntos empezamos a llevar a cabo proyectos de investigación, ¿no? Y nuestra preocupación era más bien cómo afectaba lo social para que las diferencias se volvieran discapacitantes, ¿no? Es decir, todo un medio social afectaba de tal manera al sujeto, ¿no? Las representaciones sociales, el mundo neoliberal en el que vivíamos, con la productividad que exigía cierto tipo de modelo, ¿no? Y poco a poco nos fuimos formando en perspectivas sociales y abriéndonos otras perspectivas de la psicología.
Pero para dar respuesta a lo del currículum ya entré a una maestría del DIE, Departamento de Investigaciones Educativas, justamente porque yo quería dar respuesta a un otro currículum que fuera plural, que fuera abierto y con los alumnos tuvieran la oportunidad de conocer las diversas aproximaciones y pudieran escoger. En la maestría, que considero que fue una formación excelente por el grado de apertura, la formación de los profesores que teníamos en el DIE, la consideré muy buena en mi formación y repercutió de inmediato aquí. Al mismo tiempo estuvieron los efectos del temblor del 85 y estuvimos yendo a trabajar en los deportivos que se abrieron como albergues, estuvimos trabajando con niños y entré a un programa de una psicoanalista para trabajar con niños que también me ofreció un panorama novedoso, inédito, y me interesé mucho en un psicoanálisis que yo no conocía y que tenía una aproximación mucho más social. Me refiero a la vertiente Freud, Klein, Lacan, ¿no? Entonces, desde esa vertiente empecé a ver la dificultad de la constitución de todo sujeto y que tenía que ver siempre con lo social. Es decir, la constitución, un sujeto se constituía siempre en relación con un contexto y con todo el bagaje cultural y familiar que se le ofrecía desde su ámbito familiar. Entonces nos interesó también a Alfredo y a mí esta aproximación y empezamos a formarnos. Hice una maestría en teoría psicoanalítica y bueno, ya dábamos especializaciones, armamos una especialidad, armamos un diplomado. Aquí en Iztacala armábamos diplomados constantemente y luego nos ofrecieron que los diéramos en otras universidades. Entonces pudimos entrar a universidades públicas y a viajar, porque empecé a dar también clases en maestría. Bueno, ya había terminado la maestría y entonces empezó a ofrecer un panorama. De ahí armamos proyectos de investigación. De ahí Alfredo se dedicó más a trabajar con cáncer, mujeres con cáncer, con problemáticas de delincuencia, y yo me quedé más en el ámbito de la denominada discapacidad para reflexionar si realmente era una cuestión del sujeto, era un asunto más de constructo social, más empezar a estudiar las subjetividades y las diferencias de la constitución de la subjetividad. Y desde ahí se fue generando, ¿no?, aproximaciones a otros, me empezaron a invitar a otros lados, escribíamos, nos presentábamos en congreso, generé una red internacional de investigadores y participantes sobre integración inclusiva. De la SEP nos pidieron que hiciéramos la evaluación de un proyecto nacional que se denominaba Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Eso lo hicimos 4 años seguidos, nos dio una experiencia de ir a todo el país y ver cómo estaba todo el proyecto que quería integrar a los niños con discapacidad al ámbito de la educación básica regular. O sea, ir diluyendo educación especial y volverse la escuela a lo que ahora se denomina la inclusión. Se pasó del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Y ya con esa red hemos hecho encuentros, libros, mucha publicación y mucho intercambio a nivel latinoamericano, básicamente para ver nuestra condición del Estado o los procesos inclusivos en el país. Bueno, yo siempre he dicho que soy lo que soy un poco por la posibilidad que Iztacala me ofreció en la formación. O sea, algo que distinguía desde un inicio a Iztacala fue la preocupación por formarnos. Y después siguió, ¿verdad?, esta preocupación de formarse en maestrías y en doctorados, y eso siempre era como posible en la universidad. La universidad era quizá más generosa que ahora en ofrecimientos de formación. Entonces pude hacer mi maestría, pude hacer mi doctorado sin ningún problema siendo yo profesora de aquí, ¿no?
eso me dio Iztacala. ¿Y qué le di yo a Iztacala? Creo yo que siempre ha sido un equipo de trabajo, de investigación, y que creo que la investigación también se la debo de origen a Emilio Ribes y después Eduardo Remedi en el DIE, las perspectivas de qué significaba la investigación, ¿no? La reflexión, la innovación y sobre todo la problematización del ámbito de conocimiento. Entonces, creo yo que le he dado a Iztacala, he intentado quizá devolver en la formación en licenciatura, en ese ámbito, perspectivas a los alumnos, de ver con otros ojos la diferencia más que la discapacidad, los procesos inclusive con sus, diríamos, con sus luces y sombras, con las problemáticas de discriminación y englobarlo en un ámbito de vulnerabilidad. Pero que más que una vulnerabilidad en la característica de los sujetos, más bien tienen que ver con ir diferenciando a través de lo social cómo se gestan y constituyen determinadas vulnerabilidades. Entonces, creo que he participado en el ámbito de la formación intentando que los estudiantes tengan otra visión y que hagan innovaciones en las prácticas. Y por el ámbito de la investigación, sin duda tenemos una aproximación que creo que en el país se ofertó desde nuestros proyectos de investigación, ¿no? Ofrecer una reflexión más allá de entender la discapacidad como algo del sujeto, una característica. Casi el lema es que una ceguera, una sordera no hace discapacidad. En cambio, un medio ambiente social puede hacer la discapacidad. Tengo un proyecto que de alguna manera no ha arrancado porque siento que en Iztacala se mantiene, y es el de la Red Internacional de Investigadores. Tenemos un intercambio con universitarios de otros países que estamos muy preocupados por los contextos sociales, de cómo están vulnerando cada vez más a sectores sociales y cómo intentar cambiar o transformar o apoyar transformaciones de formación y de intervención, ¿no? Eso lo sigo haciendo, y en un proyecto yo siempre he querido gestar una propuesta donde lo que se denomina personas con discapacidad tengan el espacio para que puedan ahí desarrollar desde sus diferencias y lo que ellos quisieran. Por ejemplo, quisiera ofrecerle a ciegos talleres de cinematografía, de video, de fotografía, porque eso se está dando ya en muchos países, ¿no? Los fotógrafos ciegos están dando una visión y una mirada, sobre todo ustedes que trabajan en imagen, es impresionante, ¿no? Pero la imagen está relacionada a la semiótica más que a la realidad, a la significación, al ojo que pone, que mira la cámara, ¿no? Entonces los ciegos tienen la mirada, no necesitan como el ojo para ver. Entonces quisiera ofrecer un centro de posibilidades donde encuentren lo que socialmente les tienen vedado, ¿no? Y ahí que tengan posibilidades de trabajar. Y también quisiera al mismo tiempo generar investigación, porque en el espectro, por ejemplo, de un trabajo multi e interdisciplinario, me gustaría trabajar más neurológicamente, que lo hemos intentado, como en lugar de ver la discapacidad de la restricción que tiene un ciego, un sordo, etcétera, más bien ver neurológicamente cómo está la plasticidad generándose, con una perspectiva desde lo social, la lingüística, la significación y una articulación de estas disciplinas con lenguaje, filosofía y neurología. Eso es una perspectiva de empezar a ver el potencial de la plasticidad, de encontrar que más que discapacidad vamos a encontrar lo que denominamos diferencias, formas de estar en el mundo, formas de vivir en el mundo,
formas que nos van a enseñar a nosotros lo que diríamos una normalidad tenemos como restringido por tener los 5 sentidos, por ejemplo. Invisibilizamos muchísimas cosas que nos empiezan a ofrecer las personas que se les dice con discapacidad, pero estoy segura que un ciego puede escuchar mucho más que un oyente, un sordo puede ver mucho más que un normal, diríamos uno que tenga visión. ¿Por qué? Porque tienen, ¿verdad? Por el propio requerimiento, tienen unas posibilidades inauditas, pero esas posibilidades las tienen siempre y cuando haya gente que está ahí apoyando y abriendo cancha, ¿no? Es decir, tú puedes, tú lo vas a hacer y adelante, ¿no? Nunca es el individuo solo, siempre es en relación con otros. Yo siempre traigo el penacho muy en alto de la universidad, la UNAM. Sí siento el penacho, ¿no? Sí me siento Puma, sí me siento el UNAM, sí siento agradecimiento y a veces sí siento pena, porque la universidad, como cualquier otra institución pública superior, está teniendo, a mi gusto, ¿verdad?, afectaciones por un orden neoliberal y se está volviendo, diríamos a veces, trastocando sus funciones más hacia lo empresarial, que no quiere decir una cuestión como de empresa, lo digo como Heidegger plantea, una visión de mundo empresarial en donde capacitación, logros, liderazgo, hay toda una acreditaciones que están haciendo una serie de exigencias, pero que realmente no inciden muy bien cualitativamente ni en la formación ni en la transformación, diríamos, porque estamos viendo que una sociedad está cada vez más agravada, más dolida, más fracturada, más tergiversada, el tejido social está rompiéndose y quebrantándose por todos lados y no veo mucha respuesta de la universidad ante las problemáticas sociales, ¿no? O sea, hay mucha investigación, pero poca incidencia, digo, en las carreras en donde nosotros estamos en prácticas sociales, entiendo de biología, entiendo de física, que estén metidos en cuestiones diríamos muy alejadas quizá de un contacto social, pero nosotros estamos muy inmersos en lo social y me parece que no estamos incidiendo mucho en las transformaciones sociales. Y más porque estamos, diríamos, muy exigidos por criterios internacionales. Y sacan más de 30 años, creo yo, que aquí se han dado inéditos en la psicología. Es decir, se generó una buena semilla de investigación por Emilio Arribes, pero también generó pluralidad. Y en la pluralidad creo que hay muchos ámbitos que han generado innovaciones e inéditos. Eso creo firmemente. Hay profesores que tienen líneas muy importantes de investigación que han trascendido en lo social. Entonces, tenemos que estar quizá orgullosos, pero atentos y alertas para no perder lo que se ha construido.